Bueno, muy bien, vamos a ir al tema de la extensión del resarcimiento, ¿verdad? Es un tema muy importante, es decir, hasta dónde o hasta qué consecuencias se extiende esa obligación de resarcir, ese deber de reparar el daño, ¿no? El Código de Vélez-Sarsfield, con la reforma de la Ley 17.711, distinguía lo que es materia contractual de lo que es materia extracontractual. En materia extracontractual había una extensión de resarcimiento mayor en el caso de los delitos con respecto a los cuasidelitos, es decir, cuando en materia extracontractual se actuaba con dolo, había que reparar las consecuencias inmediatas, las mediatas y ciertas consecuencias casuales. Las casuales son las mediatas imprevistas o imprevisibles, caso de los delitos. En el caso de los cuasidelitos había que reparar las consecuencias inmediatas y las consecuencias mediatas. Y en el caso de la responsabilidad objetiva, también, hasta las mediatas. Distinguía el Código de Vélez esta reparación del daño en materia extracontractual de la órbita contractual. En la órbita contractual, cuando se incumplía un contrato mediante dolo, es decir, con intención deliberada de no cumplir el contrato, debía responder por las consecuencias inmediatas, necesarias. Había una discusión ahí si inmediatas y necesarias eran cosas diferentes. La doctrina mayoritaria entendía que era lo mismo, inmediatas o necesarias, y las consecuencias mediatas. Y en caso de incumplir el contrato por culpa, por mera negligencia o imprudencia, se respondía solamente por las consecuencias inmediatas. Y en las obligaciones dinerarias se deben responder pagando el capital que se debía y se deben los intereses, el viejo artículo 622, que se deben los intereses que se pusieron a partir del hecho. Eso era el esquema del código anterior, del Código de Vélez-Sarsfield, con la reforma de la Ley 17.711. Cambió con el Código Civil y Comercial actual, a partir del año 2015, donde se equiparan las órbitas contractual y extracontractual. Entonces, se trata de que la extensión del resarcimiento en materia contractual y en materia extracontractual es igual. No hay distinción, ni es mayor como era antes en las consecuencias que se reparaban en materia extracontractual, que era mayor la extensión del resarcimiento, tanto en delitos como en cuasidelitos. Ahora no. Ahora se debe reparar las consecuencias que nacen del hecho, que estén en relación de causalidad, que ahí rige el artículo 1726 actual, del Código actual, que dice que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. O sea que todas las consecuencias dañosas, con nexo adecuado de causalidad, es decir, relación de causalidad adecuada, como vimos cuando vimos relación de causalidad, lo que acostumbra a suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Bueno, eso es causalidad adecuada, todo eso debe ser reparado. También agrega el artículo que dice, excepto disposición legal en contrario, se indemniza las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Para todo, para materia contractual y materia extracontractual. Y después el 1727 nos dice los tipos de consecuencias, qué son las consecuencias inmediatas, qué son las consecuencias mediatas. Dice que las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, relación de causalidad adecuada, se llaman en este código consecuencias inmediatas. Y las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. Y las consecuencias mediatas que no pueden preverse, las imprevisibles, se llaman consecuencias casuales. Las casuales no se reparan y se reparan, no importa materia contractual o extracontractual, se reparan las inmediatas y las mediatas previsibles. Y hay una pequeña distinción en los contratos, el 1728, que dice sobre la previsibilidad contractual, que los contratos se responden por las consecuencias que las partes previeron y pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. O sea que son las mismas consecuencias, pero depende de dónde me paro. O sea, me paro cuando hice el contrato, pero cuando hay dolo, me paro no desde el momento que lo hice, sino en el momento que incumplí el contrato. A partir de ahí mido las consecuencias. Y en cuanto a las obligaciones dinerarias, que veíamos que antes regía el viejo 622 del Código de Vélez, rige el mismo principio. Si se incumple una obligación de dinero, se deben pagar los intereses. Una obligación de dinero puede pactar intereses, que son los llamados intereses compensatorios. Yo presto dinero y me tienen que pagar
algo por ese dinero prestado. O sea, me dan devolver el capital más lo que pacte, que son los llamados intereses compensatorios. 767 dice que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que sean convenidos entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Pero si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos y costumbres, la tasa de interés compensatorio será fijada por los jueces. Bueno, eso es cuando se presta dinero en un contrato. Ahora, ¿qué pasa cuando se incumple una obligación bienaria? Yo presto dinero y no lo cumplen, que es otra cosa, no es el interés pactado, sino que frente a una obligación de dinero que no se devuelve, porque la otra es cuando se devuelve más intereses, pero cuando no se devuelve entra en mora. Y cuando entra en mora rigen los intereses moratorios. El mismo principio que regía en el código anterior: cuando no se cumple una obligación de dinero, no hay que demostrar el daño, se deben los intereses. Por eso el 768, que habla de los intereses moratorios, que es por el incumplimiento, dice que a partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. Es decir, no hay que probar el daño, debe los intereses directamente, no hay que probar nada. Bueno, ¿a qué tasa? Bueno, las tasas son lo que acuerdan las partes o lo que disponen leyes especiales, y en subsidio, acá lo que dice que en subsidio por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central. Entonces, al principio se había entendido que esos intereses iban a ser fijados por el Banco Central, iba a sacar una tasa de interés especial para deudas judiciales. Bueno, luego la jurisprudencia, eso nunca se dictó, entonces la jurisprudencia luego cambió y dijo, no, los jueces no pueden renunciar, porque no puede haber una delegación legislativa al Banco Central. Lo que se puede delegar es el Poder Ejecutivo, pero nunca un departamento del Poder Ejecutivo como es el Banco Central. Por lo tanto, esto se puede entender y se debe entender el 768, inciso C, solo que en subsidios las tasas, según las reglamentaciones del Banco Central, son las tasas que existen, pero el juez va a tomar, es el juez el que va a elegir qué tasa, no cualquier tasa, alguna de las tasas que se fijen por reglamentación del Banco Central. Y por último, la distinción con las obligaciones de valor, que dice el artículo 772, que una deuda de valor es la deuda que nace no dineraria, nace como un valor. Por ejemplo, una indemnización, se rompe un auto, lo que fuera, un espejito, para hacerlo más simple. No me debe un valor, no me debe un dinero, me debe el valor de ese espejito que me rompieron. Lo mismo pasa con cualquier indemnización, de daños y perjuicios o deuda laboral, cualquier indemnización. Se debe, en laboral, si lo despiden con 10 años de antigüedad, se debe 10 salarios. Debo 10 salarios. Es una deuda de valor. Y dice que el 772 que se debe cuantificar al momento que corresponda. No aclara mucho qué significa el momento que corresponda. Como habíamos dicho antes, de acuerdo al Código Procesal, por el 165, el momento que corresponde es el momento de dictar la sentencia. Entonces, hasta ese momento se valoriza la deuda de valor y se cuantifica en dinero, y a partir de ahí pasa a ser deuda dineraria y genera intereses. Pero también el Código nos dice que los intereses que se producen cuando se causa un daño, el curso de los intereses, conforme a 1748, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Por tanto, también hay un interés que corre desde el momento de cada perjuicio, aunque ahí, para muchos es un error del código, no era una deuda de dinero, no había nacido de deuda de dinero, era una deuda de valor, y la deuda de valor nos generan intereses. Lo único que genera intereses es el dinero, el valor no genera intereses. Una cosa distinta del dinero no puede generar intereses. Bueno, pero el código nos dice eso. Por lo tanto, la Corte dictó el fallo Barrientos y dice que la deuda de valor que se actualiza, genera un interés a tasa pura, no la tasa activa ni la tasa pasiva, ninguna tasa bancaria, porque todas esas tasas bancarias conllevan actualización. Por lo tanto, se actualiza la deuda por una parte y se fija una tasa pura. Porque si yo actualizo la deuda y además le hago correr uno de los intereses de plaza, estoy cobrando 2 veces la actualización, porque la tasa de plaza, no la tasa pura, la tasa de plaza conlleva actualización. Por lo tanto, la Corte en el fallo Barrientos dice que las deudas de valor deben actualizarse al momento de la sentencia y se le aplica una tasa pura, no una tasa corriente de intereses de plaza. Bueno, muchas gracias.